Estamos con Carmen Martínez Lucera. Es licenciada en Historia Contemporánea y tiene un máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos de la Universidad Complutense. Trabajó la mayor parte de su vida en la administración, en concreto en Correos, y más tarde en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ha dedicado 4 años a recabar información en cuantos archivos ha tenido acceso para construir la historia de Robledo de Chavela, del periodo histórico comprendido entre los años 30 y mediados de los años 40, tan desconocido para la mayoría de los vecinos. En el mes de julio se presentó tu libro en el Auditorio Municipal de Robledo de Chavela, con la presencia del alcalde, de la vicealcaldesa del PSOE y del concejal de la oposición de AR. ¿Por qué este libro y por qué ahora? Pues porque yo creo que hay que restablecer la verdad, que desde hace 80 años estamos viviendo la memoria franquista y ha llegado el momento de que en cada pueblo, en cada lugar se hagan investigaciones de este tipo y podamos saber de verdad lo que ocurrió durante esa época tan dura y tan terrible que fue la guerra y la posguerra. ¿Por qué empezaste a investigar la historia de Robledo de Chavela? Pues en realidad fue bastante casual. Yo tenía que hacer un trabajo de investigación y pensé hacerlo sobre las calles de Madrid. Es decir, el cambio de denominación de las calles en la época de la República, de la guerra y del franquismo. Pero por cuestiones familiares pues me tuve que venir a vivir a Robledo y me encontré que lo único que podía hacer para acabarlo era trabajar el archivo municipal. Y bueno, hice un trabajo casi exclusivamente de archivística, sobre fuentes archivísticas, y eso me animó a continuar este trabajo. ¿No tenías miedo de que tu libro abriera una nueva polémica entre los vecinos? Pues yo creo que la polémica es diálogo, es intercambio de ideas y eso siempre es preferible a la mentira o al silencio. Aquí durante mucho tiempo los vecinos no querían hablar, decían que habían pasado muchas cosas. Incluso había prevalecido un relato de que durante la guerra, mientras estuvo en manos republicanas, los izquierdistas habían cortado la cabeza a las personas de derechas, incluso que habían jugado al fútbol con ellas y bajaron rodándolas desde la iglesia hasta la plaza del pueblo. Esto lo mantenía 2 días antes de la presentación del libro un amigo nuestro, una buena persona, culta, y que estaba convencido de que todo esto era verdad. Entonces, con el libro yo creo que se demuestra que es absolutamente falso y que no tiene nada que ver con la realidad de este pueblo. Este documento es de las cabezas, no hay documentación posible. No has encontrado nada. Mira, en este pueblo, o sea, en la documentación yo he encontrado 2 documentos muy importantes. Uno que es el de la causa general, que fue un proceso judicial que abrió el franquismo para ver qué crímenes se habían cometido durante la época republicana, y ya ha comenzado la guerra. Y entonces mandó un estadillo a todos los pueblos en el que tenían que decir cuántas personas habían sido asesinadas. Y el estadillo de este pueblo, firmado por el alcalde, dice ninguno. Y luego el siguiente documento es uno realizado por el juez municipal de Robledo, en el que dice que previa información al comandante de la Guardia Civil, al alcalde y a la Falange, puede demostrar y afirmar con rotundidad que en este pueblo no existió ninguna checa ni fueron maltratados ninguna persona de derechas. ¿Qué hechos destacarías de la historia de Robledo? Pues que en los años 30 a los vecinos de Robledo no les interesaba nada la política, vivían de espaldas a ella. Ni siquiera votaron en las elecciones del 31. En el 33 solo 60 vecinos votan a la izquierda.
pero 3 años después ya son 225. La derecha, el voto de la derecha ha bajado un poquito, pero sobre todo lo destacable es que la participación es casi del 73%. Y a los vecinos de derechas los votan 434 personas, un poquito menos de lo que habían votado en el año 33. Es decir, que empieza a haber un tejido asociativo, empiezan a hacer una serie de reivindicaciones, como por ejemplo la concentración que hacen en la plaza del pueblo para protestar por la subida de impuestos de los artículos de primera necesidad. También se dan soluciones para paliar el paro, que no son soluciones caritativas, y todo esto se interrumpe con el golpe militar. ¿Qué querías demostrar o qué crees que has demostrado con tu libro? Pues yo creo que ha quedado claro que en este pueblo, durante la etapa republicana, ya iniciada la guerra, no se mató a nadie de derechas ni se les maltrató, tal como ellos mismos, las personas de derechas, testificaron luego. También que poco podían hacer los vecinos con 90 escopetas de caza frente a un ejército tan poderoso como era el ejército que venía de África. Y a pesar de todo, hubo una política de exterminio, nada más entrar en este pueblo, el ejército, como había ocurrido en todos los pueblos donde van entrando. Aquí la hemeroteca demuestra que nada más entrar hay entre 8 y 12 personas asesinadas en Robledo. ¿Cómo ha sido recibido el libro aquí en el pueblo? Pues yo creo que ha sido recibido muy bien, porque yo he hablado con algunos vecinos que me han dicho que la mayoría de ellos desconocían la historia de sus familias. Y hay muchos apellidos, ellos se reconocen en el libro. Hay personas que no conocían la historia de su madre, incluso ni la historia de las familias de sus amigos. En el libro estas historias que eran desconocidas causaron un gran dolor en las familias y se vivieron en silencio, se vivieron con vergüenza en algunos casos, incluso con el rechazo de los propios vecinos. Por eso a mí me parece tan importante que ahora se les haga homenajes, que se reconstruya la verdad democrática, que no es otra que la verdad de las víctimas, que tengan un reconocimiento moral y social para que ellas mismas puedan cerrar el duelo. 119 represaliados en Robledo para un pueblo tan moderado parece un castigo excesivamente fuerte, ¿no? Pues sí, pero son más. Algunos familiares me han dicho: no está el hermano de mi abuelo o no está mi tío, y me han dado sus nombres y los buscaré. Pero es que además las víctimas fueron también las familias, y muy especialmente las mujeres, que de repente se vieron en la obligación de trabajar, de sacar a sus hijos adelante y con toda la responsabilidad familiar que eso conlleva. Y ellas también se merecen ser reconocidas y homenajeadas. ¿Tú creías que los vecinos estaban preparados para recibir un libro así? ¿Pensabas que el libro podía provocar enfrentamiento entre los familiares? Pues yo creo que la memoria histórica no es un obstáculo para la convivencia. Además, la realidad no se puede ocultar ni tergiversar, y la historia no se construye con consenso para intentar agradar a todo el mundo, se construye buscando la verdad. Y además también
La historia, que tiene una función social, nos enseña que en aquellos periodos históricos en que no se respetaron los derechos humanos se acabó pagando un precio. ¿Tú crees que habrá algún día en el que en los colegios y en los institutos se estudie la historia del pueblo? Pues yo creo que en algún momento aquí en este país también tendremos la misma normalidad democrática y seguiremos el camino que ya han seguido otros países que han tenido una historia tan traumática como nosotros. ¿Has tenido muchas dificultades con los archivos que has tenido que utilizar para hacer el libro? El acceso a los archivos es el mayor problema que tenemos la gente que queremos investigar, porque no es tanto, los familiares no suelen tener problemas, porque se van, les dan el expediente de su familia y ellos lo guardan en casa o lo comentan con sus amigos. El problema es la difusión, que es lo que se intenta impedir. Y hay archivos que siguen cerrados al historiador, son los archivos que llamamos de la represión, que son los archivos de la Guardia Civil, de la policía y algunos militares. Y también los de los eclesiásticos, que aunque son archivos privados, no hay que olvidar que a la Iglesia la subvenciona el Estado. Y por último, ¿vas a escribir otro libro? No. Pero yo animo a los jóvenes historiadores, a los estudiantes que estén haciendo tesis, a que se animen a investigar, porque los archivos enganchan y hay descubrimientos que son muy gratificantes, que se necesitan, y hay todos los pueblos de alrededor, el Escorial, Valdemarqueda, Zarzalejos, Cercedilla, Guadarrama, que están sin investigar y que es importante hacerlo y terminar con este tema.